¿no? Samhain o Samhain, y era una fiesta en la cual ellos celebraban la terminación del verano, ¿sí? Y el inicio de la época oscura, o del invierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, era un cambio de estación lo que ellos celebraban mayormente. Ahora, lo que es interesante es que era celebrada el 31 de octubre en esas regiones, pero, repito, una de las cosas interesantes es que la creencia que ellos tenían, específicamente, ¿no? ¿Cómo nace esta fiesta de Halloween? Los dos mundos se conectan, ¿tá? En la terminación de una temporada, ellos decían, los dos mundos se conectan. ¿Cuáles mundos? Es la pregunta que surge. Bueno, se conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Y en la creencia que ellos tenían, decían que era como que se abría un portal donde los espíritus de los muertos volvían a la tierra, para comunicarse, ¿no? Entonces es por esa razón que ahí surgen después el tema de andar disfrazado, por ejemplo, para poder engañar los espíritus de los familiares malos que venían, quién sabe, a cobrar alguna cosa y demás. Entonces ellos se disfrazaban en esa época también, porque ellos decían, si nos disfrazamos los espíritus no se van a dar cuenta quiénes somos, o viceversa, los espíritus andaban disfrazando. Claro, eso es una creencia, ¿verdad? Pero ese es el inicio, podríamos decir, de la fiesta de Halloween. En realidad no era conocida como Halloween en esa época, sino como Samhain o Samhain, ¿no? Era la fiesta conocida de los celtas. Esto después se traslada a otras regiones, tanto de Europa, específicamente de habla inglesa, como después a los Estados Unidos, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Eso se traslada. Pero hay una partecita de la historia. Ahora no quiero hablar todo yo. No, pastor, Caroli, sí, está muy interesante. Porque necesitamos, pastor, conocer qué hay detrás, ¿no? Exacto, para poder exacto. abrirnos más al Ahora, tema. hay un detalle que es bien importante, que es lo siguiente, Carolina, porque ¿cómo llega esta fiesta a ser celebrada por el mundo cristiano? Ya, ¿no? eso es lo que quería saber, pastor. Claro, porque, mira, sucede algo muy interesante, ¿no? Esta fiesta, repito, tiene un origen pagano. Exactamente. ¿Está bien? Es pagano. ¿Qué significa pagano? O sea, no es cristiano. Exacto. ¿Está bien? Los paganos eran aquellos que adoraban espíritus, aquellos que no adoraban al Dios verdadero, ¿está? Entonces, tiene un espíritu pagano, ¿está? Es por esa razón que ellos hablaban de una conexión entre los vivos y los muertos, espíritus malos y demás, ¿está? Toda esa conexión. Ahora bien, ¿qué pasa? La Iglesia Católica tenía una celebración, ¿sí? La Iglesia Católica Romana tenía una celebración, que era el día 13 de mayo, ¿sí? Y entonces, esta fiesta celta se celebraba el 31 de octubre. Entonces, la Iglesia Católica tenía una fiesta el 13 de mayo y tenía la fiesta de los muertos después, que entró a ser una competencia entre el Halloween celta, ¿no? Y entonces ellos tenían la fiesta de los muertos o la fiesta de los santos, ¿no es cierto? Ya, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos adoptaron, hicieron un sincretismo entre la fecha del 13 de mayo, ¿sí? Siglo IV, V fue que se hizo ese sincretismo, esa fecha se unió y entonces quedó el día 1 de noviembre, el Día de los Muertos, para hacer una competencia entre Halloween y el Día de los Muertos. Entonces hacer esa ¿cómo decir? Sí, es una competencia casi, ¿no? Entonces entre las fiestas paganas que se estaban celebrando y ahora ya una fiesta cristiana que era la fiesta de los muertos, ¿no es cierto? Es por eso que Halloween en el inglés significa o significaba en el inicio el anticipo o el día antes del Día de los Muertos, ¿no es cierto? Por eso el 31, ¿no? Y después del claro, primero. por eso el 31. Sí. Ahora, tú ves ahí un sincretismo religioso también, una mezcla entre lo pagano y lo cristiano, ¿no? Entonces, esta fecha, además de tener un origen pagano, es una fecha adaptada por el cristianismo, ¿no es cierto? Una fecha aprovechada, podríamos decir, entre comillas, por el cristianismo, y es una fiesta que posteriormente se popularizó mucho entre los cristianos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Repito, se popularizó a través de el habla inglesa o habla anglosajona, ¿no? Entre los anglosajones. Y que después con el tiempo se fue popularizando todavía más, ¿no? Interesantísimo, pastor, lo que usted está mencionando. Estaba leyendo también el hecho de que muchos en ese tiempo la iglesia aprovechó y se juntó a esta fiesta pagana, podríamos decirlo así, para poder traer a los paganos al cristianismo, ¿no? Entonces allí se mezcló la tradición, la historia, el cristianismo, y hasta ahora hemos llegado así, ¿no? Exactamente. Ahora, ese sincretismo o esa unidad que tú mencionas fue sumamente peligrosa en algún momento, porque se mezcló un poco de verdad con un
poco de error, ¿no es cierto? Y tú sabes que un poco de error mezclado con un poco Como de verdad siempre. no es verdad, ¿no es cierto? Exacto. Exacto, como siempre. Entonces termina siendo mentira, ¿no? Y acá hay varias preguntas que surgen, como por ejemplo, Halloween, los muertos, ¿qué relación tienen? Bueno, eso es lo que vamos a ir charlando, ¿no es cierto? Exacto, Dependiendo del lugar donde tú estés, el lugar de Latinoamérica donde estás, ahí mirándonos a través del Facebook, del YouTube, del Instagram o de lo que sea, dependiendo del lugar, vas teniendo formas diversas de ir celebrando, entre comillas coloco esta palabra, celebrando o inclusive también recordando, ¿no? Esta fecha del Halloween, ¿no? Pastor, y ya que usted lo menciona, ¿qué relación en todo caso tiene Halloween con el Día de los Muertos? Muy bien. A ver, viste que recién estaba mencionando que esta fiesta de origen celta lo que hacía era justamente esa unidad entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, ¿no? Esa creencia de que en algún momento del año los muertos y los vivos tenían un encuentro, ¿sí? Si vamos a la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia lo dice clarito, el libro de Eclesiastés dice los muertos nada saben, ¿está? La Biblia dice claro, los que estamos vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben absolutamente nada. Jesús comparó la muerte con un sueño, ¿ok? Ahora, ahí está la pregunta que yo a veces me hago y que le hago a otros cristianos también, y quién sabe quienes nos están mirando. Los cristianos somos personas inteligentes. Por supuesto. ¿Verdad? Pastor. Personas que tenemos que aprender a pensar, ¿no es cierto? Entonces tú me preguntas, ¿cuál es la relación entre Halloween y el Día de los Muertos? Las dos son celebraciones, ¿está? La pregunta que me hago es, ¿los cristianos tenemos que celebrar Halloween por el origen pagano, por el desarrollo de esta fiesta y por lo que significa hoy la fiesta? Porque es un culto a los muertos, Halloween, Exactamente. Calaveras, brujas, adivinación, trucos de magia, ¿sí? Celebración de la muerte, fantasmas, espíritus, de demonios. Entonces, la pregunta es, ¿un cristiano se puede relacionar con eso? Ustedes son inteligentes, repito, y ustedes van a tomar decisiones el día de hoy en base a lo que ustedes conocen y saben, y lo que vamos a estar diciendo acá. Ahora, Caroline, por el otro lado, y ahí viene aquí concretamente para aquellos que son cristianos, y es lo siguiente, o sea, ¿vale la pena celebrar un Día de los Muertos? Eso, ¿no? Porque una cosa es recordar a aquellos que se murieron. Sí. Los recordamos. Y he visto los mucha amamos. gente que va a los cementerios, ¿no? A Bueno, celebrar. sabes, te iba a contar una experiencia en relación con eso. ¿Ya? Me tocó trabajar en un lugar donde, bueno, en la cultura que yo conozco, de donde yo soy, no hay un culto, una celebración a la muerte, ¿no? Pero en ese lugar donde me tocó trabajar, en el norte de Argentina, me sucedió una cosa muy interesante. El día 1 de noviembre, ¿qué fue lo que sucedió? Nosotros tomamos una iniciativa con los jóvenes de mi iglesia y fuimos a repartir un volante, nosotros le llamamos volante, un panfleto que decía todavía existe esperanza. Ya. ¿Sí? Y lo salimos a distribuir. ¿Sabes qué es lo que me llamó la atención, Caroline? La cantidad de gente que estaba encima de las tumbas de sus seres queridos haciendo picnics. Yo nunca había visto. Eso llama muchísimo. Llama mucho la atención, Sí. llama mucho la atención. Y ellos iban y tiraban sus mantelitos, colocaban su sándwich, su jugo, ¿no? Y ellos iban a pasar un día con sus seres queridos. Como que si las personas estuviesen vivas allí, ¿no? De Sí. lado. Sí, ¿Ya? como si estuvieran vivas. Y yo me preguntaba y les decía a las personas que estaban ahí, les digo, ¿por qué hacen esto? No, porque nosotros tenemos que celebrar la muerte. Nosotros tenemos que ir y conversar con nuestros seres queridos. ¡Wow! ¿No es cierto? Y ahí uno dice, ok, ¿qué dice la Biblia en relación con esto? O sea, ¿por qué esta gente hace esto que está haciendo? ¿Por qué? Y tú dices, bueno, pero la Biblia no nos orienta a que hagamos eso. O sea, la Biblia nos dice claramente que nosotros tenemos que celebrar la vida, no la muerte. Mira, ¿sabes? Yo tengo mi Biblia aquí. Esta es una versión muy interesante de la Biblia. Es una traducción un poquito más actual, más contemporánea. Me gustó el colorcito ahí, ¿Te gustó el color? Bueno, me encantó el color. Bueno, mi esposa se ríe de mi Biblia, pero me la regaló mi madre, así que no podemos decir nada. ¿Está bien? Olvídate lo que dije, pastor, me la regaló mi madre. Bueno, mira, hay un texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 10. Mira lo que dice Jesús hablando, ¿no? Dice, cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir, dice Jesús. Ahora, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que tengan vida plena. Fíjate el mensaje interesante de Jesús. Jesús está comparando, en este texto bíblico, está comparando a Satanás con un ladrón,
¿sí? Y a él se compara con alguien que viene a traer vida, ¿tá? Satanás, nosotros sabemos, en la Biblia, es considerado como la serpiente antigua, el dragón, el mentiroso, ¿sí? Ahora, Jesús no. Jesús viene a demostrar que Él fue el dador de la vida. Entonces, lo que yo me pregunto, y le pregunto a nuestros amigos que están ahí del otro lado también es, y a los que están ahí también, en todos lados ahí, les pregunto, ¿nosotros celebramos la muerte o celebramos la vida? Yo celebro la vida, pastor. Cada año cumplo un año más de vida. Ahí lo tienes, celebro. Ahí tienes. Cuando muere alguien, yo nunca Lloramos, hubiese, ¿verdad? exactamente, Exacto. nunca quisiese que eso suceda, ¿no? O que haya sucedido con alguien que ya murió de mi familia. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no fuimos preparados para la muerte. Exacto. Sin embargo, hay un detalle bien interesante. Es como que Satanás de alguna o de otra forma nos hace acariciar todas estas cosas, ¿sabes? Y se termina dando un culto a la muerte y a los muertos. Cuando nosotros tenemos que rendirle culto solamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de la vida. Mira, hay otro detalle muy interesante, está en San Juan capítulo 11. En San Juan capítulo 11 se registra, yo lo tengo aquí también, pero en San Juan capítulo 11 se registra un momento muy interesante de la vida de Jesús. Yo leí capítulo 10, verso 10, ¿no? Ahora, Sí. pero en San Juan 11 se registra la muerte de Lázaro. ¿Tá? Jesús no celebró la muerte de Lázaro. Dice que hasta lloró, ¿no? El texto bíblico dice eso. Sí. Jesús también lloró. Sin embargo, él sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Después de que Lázaro estaba 3 días muertos, ahí Jesús va y lo resucita. Le dice solamente, Lázaro, ven fuera. La pregunta que yo me hago siempre, Caroline, es, si Lázaro estuvo muerto, estuvo encerrado en una tumba, ¿por qué no se escribió algo de lo que él vio del otro lado? Porque él no vio nada. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Y Jesús usó una frase interesante. Él dice, ¿sabes qué? Lázaro, le dice a sus discípulos, Lázaro está durmiendo. Comparando la muerte física con el sueño. ¿Qué pasa cuando dormimos? Cuando dormimos no sentimos nada. Nos despertamos. Estamos descansando. A no ser que soñemos porque comimos mucho, ¿verdad? Que puede pasar también. Exactamente. Ahora, dormimos y listo, se terminó. Sí. Estamos durmiendo, listo. De la misma manera la muerte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la Biblia dice claramente, en varios lugares, pero Primera de Tesalonicenses dice claramente que nosotros vamos a estar muertos, aquellos que descansemos, o los muertos que mueran en Cristo Jesús, van a estar muertos sin saber absolutamente nada hasta el momento de la resurrección. Y dice ahí el texto bíblico que cuando Cristo venga, serán resucitados. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué? Y es ahí, de paso, cristianismo inteligente, ¿está? ¿Por qué si los muertos murieron, como dicen algunos, y se van al cielo si fueron buenitos, se van al infierno si fueron malos, y algunos dicen que se van al purgatorio si fueron más o menos, ¿está? Que paso tiene mucho que ver con Halloween, ¿está? Y ahora lo vamos a conectar, este tema del purgatorio. La pregunta que yo siempre me hago es, 1 Tesalonicenses dice clarito, que los muertos en Cristo van a resucitar, ¿está? Ahora vamos a suponer que la creencia popular que dice que los que se murieron y son buenitos, son santos, se fueron al cielo, ¿está bien? Y están allá disfrutando y mirando todo lo que nosotros hacemos. Tocando su arpita. Sí, haciendo lo que sea, mirándonos, ¿no es cierto? Como algunos me dicen ahí. O quién sabe, como algunos piensan, dicen, no, el alma de fulano está penando y viene y me hace ver cosas, me hace sentir cosas, no sé qué. Vamos a suponer que el que se murió está en el cielo. La pregunta que hago es, cuando Jesús venga, ¿por qué los santos van a ser resucitados y ya están en el cielo? Ahí está, pastor. Ahí usted ve que las personas que no leen la Biblia, entonces, por eso que justamente están celebrando el culto a los muertos, ¿no? Porque tal vez piensan que nunca más van a resucitar esas personas. Exactamente, o la resurrección no tendría sentido. Exacto. ¿Tá? O sea, ¿por qué Jesús resucitó en cuerpo? Esa es la gran pregunta. Si él ya estaba ya con el Padre, ¿para qué va a resucitar en el cuerpo? O sea, te das cuenta que cuando tú comienzas a leer la Biblia y conectas la Biblia, hay cosas creencias que nosotros traemos, que nos hicieron creer desde pequeños, nos hacen decir, ¿será que lo que estoy creyendo es verdad o tengo que leer un poquito más la Biblia?
¿no? Y ese choque, ¿no? De entre la Biblia y lo que yo pienso, ¿no? Entonces es muy interesante. Y este tema de la muerte es un tema que Satanás no quiere que nosotros entendamos. Pastor, ya que de la estamos muerte real, hablando, ¿verdad? exactamente. Disculpe, ya que estamos hablando sobre Halloween, la muerte, queremos invitar allá a nuestros amigos para que puedan compartir este video con sus amigos, llamen ahí a sus seres queridos, porque todos tenemos que comprender, saber más a fondo por qué las personas están involucrándose con este tipo de eventos. Por favor, es simple ir abajo y compartir para que otras personas también puedan conocer acerca del tema. Estamos con el pastor Jorge Rampoña, director para la radio de la Red de Comunicación de Nuevo Tiempo para América del Sur, y nos acompaña para hablar sobre ese tema tan importante, Halloween y la muerte. Pastor, tenemos una pregunta de un amigo, Erwin, que en unos instantes va a aparecer aquí. Veo que están llegando varias preguntas también acá, pastor, en el en vivo. Tenemos muchas preguntas allí. Y también vamos a hablar un poquito más adelante sobre la muerte. Vamos a expandirnos un poquito más. Vamos a ver la pregunta de nuestro amigo que nos envía. Adelante. Mi nombre es Erwin Julka y tengo una pregunta. ¿Existen los fantasmas? Ahí está, pastor, la pregunta de la noche, ¿verdad? Ya que hemos hablado de espíritus, se dicen que las almas están por allí. ¿Será que realmente, pastor, existen los fantasmas, como está preguntando Erwin? Mira, Erwin, ¿verdad? Erwin. Aquí tengo que mencionarte algo. A ver, yo no los llamaría, no sé si llamarlos fantasmas, no sé cómo llamarlos en realidad. Ahora, la Biblia dice claramente que hay entidades espirituales que tienen fuerzas poderosísimas y que actúan en nuestra contra. En el libro de Efesios, en el capítulo 6 del libro de Efesios, el versículo 12 dice lo siguiente: porque no luchamos contra gente como nosotros, dice. O sea, gente como nosotros, que es seres humanos, ¿verdad? Exacto. No luchamos contra seres humanos. Repito, acá estoy leyendo una versión, una traducción del lenguaje actual, y dice así: sino que luchamos contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en este mundo actual. ¿Estamos hablando de demonios, pastor? ¿De ángeles caídos? Sin lugar a dudas. Ya. ¿Recuerdas que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se menciona una batalla en el cielo? Sí. ¿Está bien? Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles, y por el otro lado Satanás y sus ángeles. Y sus ángeles. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que una tercera parte de los ángeles, o sea, uno de cada 3 ángeles que había en el cielo, fue echado fuera del cielo y vino a esta tierra. ¿Está bien? Sí. Esos son los ángeles caídos, ¿tá? Que son seguidores de Satanás. ¿Tá? Ese mismo Satanás que lo que hace es engañar, mentir y destruir a todos los seres humanos. Entonces, Satanás tiene un ejército, una legión de ángeles caídos, que son aquellos que se transforman, inclusive muchas veces, en seres humanos o en seres caídos. Déjame colocarte un ejemplo. En el libro de Mateo se registra un momento en el cual Jesús tiene una lucha espiritual con espíritus de demonios. ¿Está? Ya. Y entonces, en la región de Gadara, ¿ok? Había un hombre que estaba poseído por demonios, ¿está bien? Y entonces ese hombre sale corriendo en contra de Jesús y tienen una conversación con Cristo. Ese hombre estaba teniendo una lucha interna. Dentro de él había demonios, ¿está? Que estaban tomando posesión de él. Entonces, fíjate qué interesante. Esos demonios, en el momento dado, le dicen, Señor, o le dicen a Jesús que ellos no querían salirse del cuerpo de ese hombre. Entonces, si recuerdas la historia, Jesús le dice, vayan a ese hato de cerdos. Uy, pobre cerdo. Y fueron enviados a ese hato de cerdos, fueron autorizados. Fueron como 2.000 cerdos. Exactamente. ¿Recuerdas lo que pasó después? Sí, ¿Qué pasó? Fueron todos al abismo, ¿no? Se fueron todos por un despeñadero y se murieron todos. Fíjate qué interesante. No digo que estos espíritus de demonio tomaron forma de cerdos o forma de un ser humano, pero sí tienen la capacidad de estar dentro, de poseer personas, o en ese caso, esos cerdos que fueron animados. Existen, pastor. Sin lugar a dudas, existen. ¿Ya? Yo no los llamaría fantasmas. Yo sé que la Biblia dice claramente que son espíritus de demonios. Son espíritus de demonios, o sea, son espíritus demoníacos, son seguidores de Satanás.
¿está bien? Que son esos ángeles que cayeron del cielo. El libro de Ezequiel cuenta la historia de la caída de Satanás y cómo Satanás fue echado también o sacado de su lugar donde él estaba, ¿no? Entonces, tú me preguntas, Erwin, ¿verdad? Tú me preguntas, ¿existen los fantasmas? Si tú quieres llamarlos fantasmas, llámalos fantasmas. Lo que nosotros sabemos es que son espíritus de demonios que hoy están peleando contra nosotros y que están en todo momento, que están en todo lugar, así también como sabemos que hay ángeles de Dios que están acompañándonos en esa batalla, que nos dan las fuerzas. Yo leí el libro de Efesios recién, el capítulo 6, yo leí la parte donde dice, Caroline, donde dice específicamente, habla de los espíritus, ¿no es cierto? Pero antes dice, protéjanse con la armadura de Dios, o la armadura que Dios les ha dado. Así podrán resistir los ataques del diablo, dice, ¿no? O sea, así como estos espíritus existen, así como Satanás existe, lo que él busca es engañar, destruir y demás, también existen los ángeles de Dios, Dios mismo que con su poder nos va a proteger también. Pastor, ¿eso quiere decir entonces que las personas que creen en fantasmas, en almas que están por allí rondando, que van, le jalan el pie, que están debajo de la cama, incluso personas que se visten de fantasmas en Halloween, están llamando la atención del enemigo tal vez? ¿O tal vez están dándole paso a Satanás para que entre a sus vidas? ¿Halloween es un culto a Satanás? Porque hay muchas personas que se visten también de fantasmas, ¿verdad? Sí, hay dos cosas entonces acá, ¿no? Que de paso es una de las preguntas que nos llegó a través del Facebook también, esa, sí. ¿No es cierto? Tenemos que dividir las cosas, me parece, aquí, ¿no? Por un lado está, y aquí empezamos a responder, ¿por qué como cristianos no celebramos Halloween? Primero, porque es una fiesta de origen pagano. Sí. ¿Está bien? Sí. Segundo, porque hasta el día de hoy sigue siendo una fiesta relacionada con el espiritismo. ¿Está? Ajá. ¿Qué significa estar relacionada con el espiritismo? Dijimos que bíblicamente hablando hay espíritus de demonios, hay Satanás, hay fuerzas opuestas a Dios que están hoy luchando. Eso es espíritus de demonios. Por eso es espiritismo. Por eso es espiritismo, por eso es espiritismo. Entonces, es pagano, espiritista, y podríamos llamarlo satánico también. ¿Por qué digo esto? Y esto no lo digo con el afán de atacar a alguien, ¿ok? Porque hay gente que nos está mirando y dice, pastor, ¿con qué fundamento está diciendo esto? Mira, tú puedes buscarlo, esto es público, ¿no? Así, no es algo que uno, que está escondido, ¿está bien? Entonces es público. Los satanistas tienen la fiesta de Halloween como una de las 8 fiestas más importantes que ellos tienen en el año. Es una celebración del culto satánico, o sea, no hay nada escondido. Entonces, como cristianos, podemos celebrar una fiesta, o podemos participar, mejor dicho, más que celebrar, podemos participar de una fiesta que tiene un claro corte espiritista, pagano y satánico. No, porque nosotros sabemos que es contrario a Dios. Entonces, tú me preguntas, ¿puede un cristiano? Mi recomendación es no Pastor, participar. Y Diana Arias dice, ¿los disfraces no tienen que ver con que hagan ningún culto por ese día? Porque tal vez ella está pensando disfrazarse o como ahora se ha vuelto una fiesta tan popular. Sí, hay escritorios, hay oficinas, hay escuelas, colegios, que se puso súper de moda el tema de Halloween y de disfrazarse, ¿no? Diana me decías, ¿verdad? Diana, tú eres una persona, repito, eres una persona inteligente. Ahora, tú haces lo que tú quieras, ¿está bien? Si tú crees. Ahora, la pregunta es, como cristianos, ¿cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Porque esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros del mundo? ¿Cómo hacemos para marcar una diferencia? Entonces tú me dices, no, yo solamente me disfrazo. Yo sé que esto a ver, yo sé que de dónde viene esto, pero en realidad yo no adoro a los muertos o no le hago un culto a la muerte, yo no le hago un culto a Satanás. Ok, pero recuerda una cosa, o sea, el llamado que Dios nos hizo es para que nosotros también nos demos cuenta de que nosotros tenemos que tomar decisiones a veces, que eso implica que nosotros seamos fieles al Señor. Entonces, mira, a mí me gusta ir a la Biblia, constantemente me gusta ver qué es lo que Dios me va diciendo en su palabra, ¿no? Mira, Santiago capítulo 4. Ya. Diana, si quieres leerlo junto conmigo, ahí lo buscas en tu Biblia. A ver, estoy buscando este texto bíblico no para, ¿cómo decirlo? No para argumentar, Diana, sino simplemente para dejarte aquí un consejo, ¿verdad? Para dejar claro lo que dice la Biblia. Exacto. Pastor.
Santiago capítulo 4, verso 7 dice así: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Mira lo que dice esta frase: pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Wow. O Dios o el mundo de pecado. Clarísimo. Clarísimo. Esta versión es muy, muy, muy clara. O sea, no podemos andar en la línea del medio. No podemos andar en la línea del medio. Entonces tú me dices, no, yo me disfrazo, es un momento lindo que paso con mis amigos. Ok, pero Dios está diciendo que esto no es correcto. ¿Qué hacemos? O te quedas con uno o te vas con el otro, ¿verdad? O sea, porque que de tomar alguna una manera, Sí. es como que el diablo aprovecha todas las oportunidades. Volvemos a las versiones que habíamos leído antes. O sea, el diablo está buscando todas las situaciones posibles para hacernos caer. Mira, tú tienes que imaginarte el diablo de la siguiente manera. Es como que el diablo está atrás de la puerta y tú vienes caminando y él siempre está buscando hacerte una zancadilla. Así está el diablo constantemente con nosotros. Entonces él aprovecha cualquier situación. Cualquier situación. Un Halloween, ¿no es cierto? Una celebración de los muertos. Pastor, tú me estás diciendo entonces que celebré toda mi vida el Día de los Muertos. Voy y veo a mis familiares, a mis seres queridos. Tú puedes ir y recordarlos en memoria, pero recuerda que ellos no están en ninguna otra parte que no sea enterrados bajo tierra y descansando hasta que Cristo vuelva. Entonces, con mucho cariño te digo esto, o sea, el descanso que Dios les está dando a tus seres queridos es ese. Entonces, tú me dices, ¿qué hago, pastor, entonces? Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Mira, yo quiero leer otro texto bíblico, si me permites, Caro. Acababa de leer Santiago 4:7. Otro versículo que también está en el libro de Efesios. Yo lo había notado acá porque sabía que me lo iba a olvidar. Porque en el libro de Efesios, capítulo 5 y capítulo 6, hay varios textos que hablan sobre esto. Verso 10 del capítulo 5. Mira, frase cortita. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Y en el verso 11 dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle en verso error, pues sus hechos no aprovechan de nada. Pregunta entonces, ¿de qué me aprovecha disfrazarme en Halloween? Ponerme un disfraz de una calavera. Cierto. O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, si el objetivo de mi vida es agradar a Dios y hacer lo que a Dios le gusta, entonces tú dices, yo no voy a hacer esto. Mira, el culto a la muerte o el culto a los muertos está condenado por la Biblia. El libro de Levíticos es clarísimo. El libro de Levíticos es clarísimo. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ellos se habían vuelto adoradores paganos. Una de las cosas que Dios les dice es, ustedes no van a hacer culto a los muertos, ustedes no pueden tatuarse por los muertos, no pueden cortarse por los muertos, y dice, ustedes no van a consultar a los muertos. Mi pregunta es, Halloween es una introducción a todo este tipo de cultos, Pastor, de conversaciones y demás, que nuestros niños están ingresando. Eso quiere decir que la Biblia condena drásticamente Halloween y la celebración del Día de los Muertos. Halloween no existía en la Biblia. Pero ¿está bien? O sea, es todo lo que se está viviendo hoy en día, pero ¿no? sí el concepto, sí, el concepto exacto, sí, la fiesta. sin lugar a dudas. Los dos conceptos, ¿no? Halloween, porque, repito, tres cosas fundamentales de Halloween. El susto, ¿no es cierto? Porque Halloween es un culto al susto, al miedo. ¿Tá? Salió un artículo muy interesante en un diario digital esta semana, que tú también lo leíste, ¿verdad? Cómo las personas se están adaptando para... usa una frase muy interesante que tú la usaste hoy también, sobre no es una adaptación al miedo, una aceptación del miedo, creo que era, ¿verdad? Una frase que decía... Quieren satisfacer su miedo. Satisfacer su miedo, esa era la frase. Y tú dices, pero simple, ¿no? Raciocinio simple. Dios no es un Dios de miedo. ¿No? Jesús es el príncipe de paz, dice la Biblia. Exacto. ¿Quién es el príncipe del miedo? Satanás. Satanás. Entonces Halloween es una celebración, primero, de miedo. Segundo, en Halloween aparece ese asunto de trato o truco, truco o trato, no sé, dependiendo del país, ¿verdad? Que termina siendo, y es muy interesante, History Channel lanzó una serie sobre este asunto también, y explica el origen del truco y trato, ¿no?
era un intercambio entre los mendigos que andaban por las calles pidiendo algo dulce o alguna cosa para comer, y ellos ofrecían oraciones de intercesión para que los muertos que estaban en el infierno, perdón, en el purgatorio pudieran ir para el paraíso, para el cielo, ¿verdad? Ajá, para que sean salvos. Exactamente. Y ahí comienza todo eso de decir, comienzan a existir también el tema de las brujas en ese proceso, ¿no es cierto? Y entonces los pases mágicos y todas esas cuestiones. Entonces, si tú no hacías cierta cosa, tú ibas a ser castigado, ¿no? Entonces, por eso trato truco. Entonces, mira, interesante, vamos a repasar los conceptos. Halloween, miedo. Segundo, pases mágicos, ¿no es cierto? O magia en algún sentido, que también está condenada por la Biblia. Y el último puntito lo anoté acá, porque anoté 3 puntitos que me parecieron geniales. ¿Ya? Y el culto a la muerte, que era lo que estábamos mencionando. Que son las 3 cosas que Dios nos dice que no hagamos, ¿no es cierto? El libro de Levíticos, por ejemplo, nos dice claramente lo que estabas mencionando, ¿no? Entonces, son cosas que nos tienen que hacer pensar a nosotros como cristianos. Pastor José Villajuan, y tenemos muchas preguntas llegando Bueno, vamos. Dice, ¿el espíritu y el alma son lo mismo? ¿El espíritu? ¿Y el alma son lo mismo? Es una pregunta que viene No. de YouTube ahí. No. A ver, vamos a aclarar. El concepto de ser humano que nosotros venimos arrastrando es un concepto de origen griego, ¿está bien? Y que ese concepto de muerte, ese concepto de alma y demás, es un concepto que se arrastra y que se colocó, se metió, sería la palabra, o se pasó en la teología católica después y pasó a todas las otras religiones cristianas. Ahora bien, para responder esa pregunta, Karen, nosotros tenemos que retrotraernos un poquito para explicar lo que es la vida antes de explicar lo que es la muerte. Vas al libro de Génesis, capítulo 2, y ahí tú encuentras lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Dios hace un ser de barro, que es el ser humano, lo forma, ¿no es cierto? Y Él viene y sopla aliento de vida. ¿Tá? Entonces la Biblia dice claramente que en el momento en el cual Dios sopla aliento de vida, ese cuerpo hecho de barro, más el soplo se transforma ahora en un ser viviente o en un alma viviente. ¿Tá? Ahora bien, si yo le saco uno de esos 2 componentes, sea el barro o el cuerpo, o sea el soplo de vida, que es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Que es el soplo de Dios, dice la Biblia, ese ser, perdiendo una de las 2 cosas, se muere. No existe más, no puede existir. ¿Tá? Entonces, repito, el concepto de alma o de la inmortalidad del alma es un concepto que no es bíblico. Por eso es lo que yo decía en el inicio. ¿Cuál es el concepto de la muerte? Bíblicamente hablando, es la separación de los 2 componentes que Dios colocó. Cuando se separan esos 2 componentes, la parte física de la parte del soplo de vida, del aliento de vida que Dios nos da, se produce la muerte. A mí me gusta explicarlo de una forma así muy sencilla. Aquí tenemos luces, ¿verdad? Sí. Para que las luces iluminen, ¿no es cierto? Necesitas de 2 cosas. Necesitas la lámpara, ¿sí? El foco, como le dicen en algunos lugares, la vela en otros lugares. Necesitas la parte física, ¿no? Y tú necesitas una energía que viene de afuera. La sumatoria de esa lámpara con la energía se produce luz. La luz. Ahora, si falta la energía, está la lámpara. La energía sigue corriendo por los cables, ¿está bien? Ahora, si no llega una lámpara, no se produce la luz. De la misma manera, el ser humano es un ser viviente cuando tiene esos componentes. Entonces, volviendo a la pregunta, un alma viviente, bíblicamente hablando, no es el alma espiritual y incorpórea. El alma viviente, que la Biblia dice, es un ser humano completo, compuesto de un cuerpo y el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que es aliento de vida. Es Dios haciendo, soplando, y ahí la persona vive. ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿A dónde fue esa inspiración de Dios? Volvió a Dios, pero no es un alma, no es un espíritu que tiene vida por sí. Como se cree que está vagando por ahí, ¿verdad? Exacto, que es un concepto justamente que viene de los griegos, que se adaptó al cristianismo, pero que no es bíblico. Entonces, para quien pregunta eso, respondiendo a quien sabe las 2 preguntas, el alma es lo mismo que el espíritu. El alma es el ser, bíblicamente hablando, el alma viviente es el ser humano. ¿Está bien? El espíritu es lo que Dios sopla en el ser humano para que nosotros tengamos vida. ¿Tá?
De hecho, antes se usaba mucho esta expresión, eran como 1000 almas, no se estaba hablando de 1000 espíritus que venían, se habla de 1000 personas que venían, ¿no es cierto? El uso de la palabra alma en el pasado era más entendida, solo que con el tema de las películas, de Hollywood, las series y demás, empezó a tergiversarse todos esos conceptos de alma, de espíritu y de demás, y se empezaron a mezclar con teorías que muchas veces es difícil para nosotros entenderlas. Ahora, sugiero a nuestros amigos que estudien la Biblia, que leen la Biblia y van a llegar a esta conclusión. De paso, es una conclusión mucho más tranquilizadora. Porque, Caroline, vamos a ser honestos. Yo un día llegué a la casa de una persona y esta persona me dice así: pastor, mi hijo murió en un accidente. Le digo, qué terrible. Sí, dice, solo que a mi hijo yo todavía lo siento. Le digo, ¿cómo? Pastor, dice, mi hijo viene todos los días y yo veo el desayuno, no el desayuno preparado, pero sí el mantel doblado como él lo usaba, todos los días de mañana. Y eso, pastor, hay algunas personas que dicen que ven a sus seres queridos, que tienen... Ahí volvemos al punto anterior. Ya vamos respondiendo ahí las preguntas de estas personas por eso, que dicen vamos que ven respondiendo a seres esto. queridos. Esta persona me dice, pastor, yo no lo vi, pero yo lo siento. ¿Qué es eso? Le digo, mira, tu ser querido, tu hijo, le dije a la persona, tu hijo está descansando, está muerto. ¿Tá? O sea, porque los muertos no saben nada, los muertos están durmiendo y demás. Dice, pero y pastor, entonces, ¿qué es lo que viene? Le digo, mira, puede ser una entidad que se está haciendo pasar por tu hijo. ¿Y qué entidad es esa? Ahí le leí los textos bíblicos que acabé de leer contigo también. Digo, entonces, puede ser un espíritu de demonio que está viniendo para hacer lo mismo que hacía tu hijo, cuando tu hijo estaba en vida. Entonces, porque ellos tienen la capacidad. ¿Te acuerdas lo que te mencionaba de los cerdos? Sí. Bueno, si tienen la capacidad de entrar dentro del cerdo, transformarse en otra cosa, tienen la capacidad también de parecerse a nuestros seres queridos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Es por eso que esta celebración del Halloween, es por eso que el culto a la muerte es tan peligroso, porque estamos trabajando conceptos completamente contrarios a lo que dice la Biblia en relación con la vida. ¿Y qué pasa? Vamos un poco más profundo. ¿Por qué Satanás quiere hacernos creer esto? Muy simple. ¿Qué hay detrás, pastor? ¿Qué hay detrás? Es simple. Caroline, si tú sabes cuál es la línea de llegada, tú te vas a esforzar para llegar hasta la línea de llegada, ¿no es cierto? Y terminar tu maratón, ¿sí o no? Está. Pero no quiero que nadie se interponga en mi camino. Exacto. Y tú quieres llegar hasta la línea, ¿verdad? Exacto. Ok. Ahora vamos a suponer que alguien te dice, mira, Carolina, en realidad la línea de llegada no está aquí, sino que está a 200 kilómetros más allá. ¿Tá? Uy, tengo que esforzarme, ¿no? Tú tienes que esforzarte, o te dicen así, ¿sabes qué? Tienes una línea de llegada intermedia que podría ser la muerte, pero tú después sigues viviendo. ¿Está bien? Pero de otra manera. ¿Y a quién no le va a gustar escuchar eso? Entonces, también? tú no tienes necesidad de prepararte para el cielo, tú no tienes necesidad de aceptar a Cristo ahora. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas a Cristo ahora y tú haces lo que tú quieres, en el pensamiento de estas personas, tú vas a tener la oportunidad de ¿qué? De redimirte en el infierno, en el purgatorio, haciendo o pagando la deuda que sea, y en algún momento tú vas a llegar al cielo. ¿Qué es lo que eso te dice? Lo que eso te dice es, no hagas nada como Dios te dice. Porque si tú haces las cosas como Dios te dice, en realidad Dios te está mintiendo, es lo que Satanás nos quiere hacer creer. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la capacidad de decidir mientras nosotros tenemos vida. Y la línea de llegada real que nosotros tenemos es la muerte. Después de la muerte, hasta que Cristo venga y nos resucite, no hay absolutamente nada. No hay nada. No hay reencarnación, no hay alma viviente, no hay infierno, no hay purgatorio. La Biblia lo dice claramente. Hay cielo, sí, pero ¿cuándo? La Biblia lo dice clarito. Ese cielo va a ser cuando Cristo venga, que nos va a entregar y nos va a resucitar. ¿Por qué Satanás nos quiere hacer creer que hay oportunidades después? Vivamos la vida como queramos. Nos vamos a morir y no vamos a poder tomar la decisión nunca más de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Es por eso que Halloween, todos este tipo de fiestas y demás, nos hacen a nosotros poner la línea de llegada más lejos. Y nos hace tomar decisiones muchas veces que pueden ser complicadísimas para nosotros
y que pueden hacernos perder la oportunidad de tomar la decisión de vida eterna como Cristo quiere que la tomemos, ¿verdad? Pastor, yo tengo aquí una pregunta de rigor y quiero que mis amigos allí, quiero que se junten un poquito más allí a la pantalla para que puedan escuchar esto. Pastor, ok, estamos ahora conociendo de que como ¿Vengo cristianos... más o menos bien o no? Porque me estás ametrallando. Uy, no, ahora sí viene, se prepara, se prepara, pastor, ahí. Pastor, usted está diciendo que como cristianos no deberíamos celebrar Halloween porque es una fiesta pagana, sí, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Pero también Navidad es una fiesta pagana, sí, y hay muchos cristianos Eres terrible para hacer preguntas, que celebran la fiesta. Y pastor, hemos recibido durante el año siempre, especialmente en estas fechas, recibimos ese tipo de cuestionamientos. Ajá. ¿no? ¿Por qué Halloween no y Navidad sí? Exactamente, porque Halloween no y Navidad sí. ¿Terminamos pastor. el programa acá? No, todavía no. Aunque ya falta poquísimo. Falta poquísimo, sí. falta poquísimo. A ver. Vamos por partes. Yo mencioné que el origen de Halloween tiene un origen pagano, ¿sí? Mencioné también que Halloween tiene que ver con magia y tiene que ver con un culto a la muerte, ¿tá? Mencioné esas tres cosas en relación con Halloween. Mencioné también que hasta el día de hoy sigue siendo celebrada como una fiesta satánica, una de las fiestas más importantes. O sea, Halloween, por donde tú lo mires, termina siendo una celebración completamente contraria a la Biblia. ¿Está? Ahora, la Navidad, más allá de que la fecha tiene un origen pagano, ¿ok? Porque también es un sincretismo, es una unidad que hace el cristianismo católico romano en su época para ganar más paganos al cristianismo. Entonces adaptan la fecha del 25 de diciembre, que ya era una fiesta usada para el nacimiento del dios Sol en la época. Entonces se adapta para que esa fiesta pueda ser usada ahora para celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora bien, nosotros sabemos que el surgimiento de esa fecha tiene un origen pagano. Primer punto, lo sabemos. Ahora bien, hay un segundo punto que nosotros necesitamos destacar aquí, que es el siguiente. Más allá de que sabemos que esa es una fecha pagana, no sabemos cuál es la fecha en la cual Jesús nació realmente. Y gracias a Dios que no sabemos, porque si no sería venerada, sería santificada y demás. Yo creo que fue a propósito que Dios no nos dejó saber la fecha. Sin embargo, la Navidad es una fiesta que sí se cristianizó, pero que nos recuerda algo que realmente vale la pena recordar, que es la celebración de la vida. Y te voy a decir por qué. ¿Ya? El plan de salvación comenzó en Génesis cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron. El ser humano como raza pecó. Sin embargo, Dios siempre prometió que iba a venir un Salvador. ¿Sí? Mira qué interesante, Caroline. Los ángeles celebraron la Navidad. Y tú te preguntarás, ¿cómo? Sí, me acuerdo. Como lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Exactamente. Buena voluntad. Exactamente. Ajá. ¿Te acuerdas? Elena de White dice, una escritora cristiana, recordando ese momento, ella dice que las colinas de Belén se iluminaron, se despertaron los pastores que estaban cuidando las ovejitas, y entonces los ángeles comenzaron a cantar el canto que tú mencionaste. Gloria a Dios en las alturas, bla, 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 todo eso que sabemos. Los ángeles vinieron para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Tá? Era la vida. Que era la vida, exactamente. ¿Por qué la vida? ¿Te acuerdas del texto que leí en el inicio? Sí, sí. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, si Él no hubiese nacido, Él no podría haber muerto en la cruz del Calvario. Si Él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación. Entonces Jesús necesitaba nacer. Los ángeles vinieron y celebraron su nacimiento. Y hay alguien más o algunas personas más que vinieron a celebrar su nacimiento. Fueron los pastores y también los famosos magos de Oriente, que llegaron un poquito más tarde después de su nacimiento, pero llegaron para celebrar su nacimiento. Sí. Entonces tú me preguntas, ¿nosotros podemos celebrar la Navidad? Yo siempre digo, podemos recordar la Navidad. ¿Sí? Recordemos la Navidad, celebremos la vida de Jesús todos los días. El 25 de diciembre, ¿puedo celebrar la Navidad? Tú puedes celebrarla todos los días. Si tú quieres celebrarla el 25, no hay ningún problema que la celebres. Porque tú estás celebrando la vida, el nacimiento de Jesús. Y porque hace parte del plan de salvación de Dios mismo para la tierra, para salvarnos y darnos vida eterna. Exactamente. ¿No? Ahora, esa es la gran diferencia entre el Halloween y la Navidad.
en la Navidad. No digo que tenemos que celebrar la Navidad. Ahora, si alguno de ustedes está recordando, celebrando, pongan la palabra que ustedes quieran, la Navidad, ok, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estás celebrando la vida, estás celebrando el nacimiento de Jesús. Ahora, el tema de Halloween es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la formación del carácter de nuestros hijos, de nuestros niños en la iglesia, y tiene que ver también con las decisiones que nosotros tomamos. Pastor, y ya que usted está hablando sobre niños, hay muchas preguntas aquí en realidad de padres preocupados, de padres preguntando, por ejemplo, si disfrazar a sus hijos viene siendo una entrega al mal, una entrega a Satanás. Es como decir, entregar mis hijos al enemigo o colocarlos en manos del diablo. Yo no diría que... Disfrazar a los niños. Yo no diría que estamos entregándolos en manos del diablo, no diría que lo estamos entregando a Satanás. Sí digo que sería importantísimo que se discuta con nuestros hijos este asunto. Por ejemplo, sería interesante mostrarle a nuestros niños cuál es el origen de Halloween. Porque esa presión la tenemos todos los padres. Sí. ¿Tá? Hay una fiesta en el jardincito, en la escuelita, en el colegio secundario, ponerse mascaritas y todas esas cosas, ¿no? Inclusive dentro de las iglesias también, ¿no? Está mal. Mira, explícale el origen del Halloween. Explícaselo. Dile qué significa el Halloween. Que él entienda, tu hijo entienda lo que significa Halloween, ¿tá? Que es una fiesta de origen pagano, que hasta el día de hoy es una celebración satánica y demás. De paso, con todo respeto a aquellos que lo celebran, o sea, no estoy diciendo que tú que celebras esto, tú eres un satanista o tú eres un pagano. No, lo que estoy diciendo es, este es el origen. Ahora, tú tienes que entender cómo, tú tienes que reaccionar como cristiano en este sentido. Entonces, volviendo al tema de nuestros hijos, no digo que está mal o está bien. Lo que sí digo es una puerta de entrada que muchas veces el diablo utiliza también. Entonces, tú me preguntas a mí, yo personalmente con mis hijos no lo haría. Ahora, tú eres una persona inteligente. ¿Estamos entregándole a nuestros hijos a Satanás? Ahí es algo que tú tienes que pensar también. Porque tú tienes que entender también qué es lo que tú quieres de tus hijos. Y cuando tú los consagras a tus hijos al Señor, lo consagras a Dios, entonces tú vas a intentar abandonar todo lo que este mundo nos ofrece. Ahí es una decisión que nosotros tenemos que tomar, Carmen. Exactamente, ¿no es pastor. Son como decisiones padres. En la vida. Exacto. Son decisiones. Ahora, sin lugar a dudas, Satanás aprovecha cada cosita para meterse sutilmente en las decisiones que nosotros tomamos. Mira, la primera película que salió sobre Halloween fue en el año 1978. El director de esa película fue un hombre llamado Carpenter, de apellido Carpenter. Desde esa época para acá se popularizó el tema de Halloween. Un objetivo clarísimo. El objetivo clarísimo. No digo que él tenía ese objetivo, pero sí el objetivo claro de Satanás de hacernos cada vez más acariciar lo oculto. Que lo oculto, que lo espiritista sea cada vez más parte de nosotros. Mira, antes nosotros en nuestros países latinoamericanos no teníamos tanto Halloween. Sí teníamos el famoso culto a la muerte disfrazado por el Día de los Santos Inocentes o el Día de los Muertos o el Día de los Santos, depende del país, tiene una nomenclatura diferente. Ahora, se está popularizando cada vez más esta celebración y no es solamente una cuestión comercial. Y en países bastante conservadores, sin lugar a dudas, ¿no? y cristianos. Exacto, pastor, ¿verdad? Ya que estamos hablando de eso, aquí una pausita. Amigos, por favor, compartan este video con sus amigos para que también ellos puedan conocer a fondo este tema. Aquí abajo ustedes van a compartir para que otras personas también conozcan. Algunos que tal vez tienen miedo, dicen que están viendo las almas de los muertos por allí, que sus hijos están visitándoles, que sus padres los visitan, que se quieren disfrazar. Este es el momento para poder compartir este video. Sabemos que estamos llegando a nuestros amigos de Sudamérica y el mundo, en especial también a nuestros amigos de Centroamérica, que siempre nos acompañan. Muchas gracias. El tema de hoy es Halloween y los muertos. Puedes dejar allí tu pregunta, ¿ok? Contamos contigo allí para compartir tanto a nuestros amigos de Facebook como YouTube y nuestros amigos también de Instagram. Pastor. No, Caroline, estaba pensando, ¿no? Porque a veces puede quedar el espíritu, el pensamiento y decir así, ok, entonces como cristiano no puedo hacer nada. La pregunta es, ¿qué otras alternativas podríamos aprovechar para que en el momento donde se celebra Halloween, donde los otros celebran Halloween, nosotros podamos hacer algo diferente? Vamos a disfrazar a nuestros hijos con camisetas que digan Jesús te ama,
¿no es cierto? Vamos a darles otras alternativas a nuestros jóvenes de la iglesia. En vez de salir a pedir dulces y caramelos, quién sabe, nosotros mismos podemos tomar la iniciativa Pastor, en ¿eso Halloween se de salir podría a darle hacer? de comer a otros. ¿no es cierto? ¿Eso se podría hacer en Halloween? Porque también estamos recibiendo preguntas, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en Halloween? Yo creo que cualquier iniciativa como cristianos. claro, cualquier iniciativa que sea para mostrar como cristianos el amor al prójimo, yo creo que es necesario. Por ejemplo, en vez de darle dulces a los niños, hay personas que dicen así, no, yo no celebro Halloween, salgan de acá y no les voy a dar dulce. No, tú puedes, quién sabe, darles un dulce a esos niños, pero escribe alguna cosita, abrocha alguna cosita que dé un mensaje, ¿no es cierto? Y que diga, no sé, la esperanza es Jesús, o adoramos a un Dios vivo, no sé. Usar la creatividad. Usar la creatividad. Pero imagínate, Sí. algunos me dicen así, pastor, dice, esos cristianos son ignorantes, esos cristianos son, me sale la palabra chatos en portugués, pero ¿qué sería? Molestosos. Molestosos, amargos. ¿Tá? ¿Por qué como cristianos tenemos que ser así? Y decir, no, eso es satánico, esto es así, esto... No, nosotros tenemos que aprender a amar a los otros también, independientemente de lo que las otras personas hagan. Entonces, si tú ves a alguien disfrazado, no salgas criticándolo y dile, no, tú eres esto, tú eres lo otro, eso es mentira. No vale la pena. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es informar, no estamos atacando a nadie. ¿Tá? Ahora bien, si tú puedes hacer algo por esas personas, por ejemplo, a un niño, dale un dulce a un niño, compra una bolsa de dulces. Tú no celebras Halloween. Ok, nosotros no celebramos Halloween, pero eso no significa que Halloween no sea una oportunidad también para testificar. Que el Día de los Muertos no sea un día para que con los jóvenes de la iglesia podamos ir a los cementerios y dejar un mensaje que diga, hay una esperanza, Cristo es la resurrección y la vida. ¿Ah? Estas son las oportunidades donde nosotros tenemos que ser creativos y buscar maneras de demostrarles el amor al prójimo, a aquellos que están haciendo algo diferente que nosotros no compartimos, pero demostrarles que a pesar de que nosotros no compartimos su idea, su pensamiento, nosotros queremos igual que esas personas conozcan a Jesús. Pastor, aquí tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Daniel Obando, él le está preguntando sobre la parábola del rico y Lázaro. Dice, habla sobre la inmortalidad del alma. Y lo voy a unir aquí con otra pregunta de un amigo mexicano que dice que en México se celebra el Día de los Muertos, que son tradiciones de una religión, ¿verdad? Sí. Y en el cual se cree que las almas son liberadas y vienen a ver a los suyos. ¿Qué les podría decir, pastor, a estas personas? Ya estoy juntando aquí. Las dos cosas, ¿verdad? Sí, las dos cosas. Rapidito, el tema de la parábola del rico y Lázaro, recordemos que Jesús tomó una enseñanza que no necesariamente era real para dejar otra enseñanza. O sea, él toma algo que era una creencia popular. Yo creo que Jesús hoy hablaría, por ejemplo, de Halloween, ¿no es cierto? Él podría decir, de repente vino un zombie y hizo tal cosa contando una parábola, y ahí él lleva a otra enseñanza. En realidad acá Jesús no estaba enseñando acerca de la muerte. De paso, entren a nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo, busquen ahí, parábola del rico y Lázaro, la respuesta que tiene el profesor Leandro Cuadros en la página de la TV Nuevo Tiempo es sensacional en relación con ese punto específico. Pero concretamente, Jesús toma una enseñanza que era una enseñanza equivocada para hacer de eso una enseñanza correcta. Entonces, esa parábola específicamente no habla sobre la inmortalidad del alma. No tengo tiempo para explicarla completamente. Sí. Y la segunda parte de la pregunta era... Era también que en México, pastor, Sí. se celebra el Día de los Muertos. ¿Qué tiene Sí. que ver esto con la inmortalidad del alma también? Tiene que ver con todo lo que venimos explicando, ¿no es cierto? O sea, esa celebración de la muerte, esa celebración de los parientes que han muerto, pero que no tiene razón de ser cuando tú lees la Biblia y entiendes el porqué de la vida, el porqué de la resurrección de Cristo, el porqué de la segunda venida de Jesús y de la resurrección de los salvos, ¿no? Cuando Él venga. Entonces, no tiene sentido. Ahora bien, no digo que aquellos que celebren y que van y que están con sus seres, no con sus seres queridos, porque sus seres queridos ya no existen más, sino que van y en sus memorias recuerdan. Yo no digo que estén mal. Lo que yo digo es, los muertos nada saben, lo dice la Biblia. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros celebremos un culto a la muerte cuando nosotros tenemos que celebrar un culto a la vida, un culto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pastor, ¿qué podrían hacer nuestros jóvenes? Aquí están pidiendo tips. ¿Qué podrían hacer nuestros jóvenes en este día? Porque ellos tienen muchos amigos, tanto en el trabajo como en la escuela. ¿Qué les podría decir allí a los jóvenes para que en vez de disfraces tal vez hagan algo diferente?
Bueno, yo estaba buscando algunos consejos en ese sentido, Caroline, porque de verdad es un problema, ¿no? Porque a veces como cristianos nos decimos lo que no se puede hacer, pero no decimos lo que sí se puede hacer en esos días, ¿no? Entonces, hay que dar una solución. Hay que dar una solución. Entonces, como decía, yo creo que parte de las soluciones es lo que veníamos mencionando. O sea, ¿por qué no formar un grupo de jóvenes que salgan, quién sabe, a, no sé, a visitar a enfermos o a ir a un cementerio, ¿no es cierto? Y en ese cementerio distribuir panfletos, conversar con las personas, hacer oraciones con aquellos que han perdido un ser querido y demás, ¿no? Quién sabe, repito, en vez de disfrazarse de Halloween, ¿por qué no? Quién sabe hacer una representación en una calle sobre la resurrección de Jesús. No sé, alguna cosa que tenga que ver con lo que la Biblia dice en relación a la muerte, ¿no? Quién sabe en los semáforos. Nuestros jóvenes siempre tienen tanta creatividad. ¿Por qué no aprovechar para decir realmente lo que dice la Biblia en este sentido? Y bueno, que nosotros podamos ser verdaderos testimonios, ¿no? Y ser testimonio no es llegar con la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza a las personas diciéndole esto es verdad, sino decirles, ¿saben qué? La Biblia dice esto. Ustedes son personas inteligentes. Tomen la mejor decisión. Si ustedes quieren seguir con esto, allá ustedes. Pero esto es lo que dice la Biblia. Presentemos lo que dice la Biblia. No perdamos amigos por causa de este tema. No critiquemos en las redes sociales a los otros. Caroline, yo posteé una cosa aquí en mi Facebook y comencé a recibir algunas críticas de algunos amigos. Y digo, que se dicen cristianos, ¿no? Y yo digo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No aprender como cristianos a discutir ideas y discutir personas. ¿No? Alguien puso así irónicamente en mi Facebook, dice, este señor que no sé qué cosa, hablando de mí, ¿no? Digo, a ver, a mí no me afecta, pero si yo digo eso de esa forma, a alguien que me está mirando, faltándole el respeto, ¿qué clase de cristianismo es ese? Exactamente. ¿Qué clase de cristianismo? Entonces el cristianismo real, y Carol, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero quién sabe, haciendo una reflexión por lo menos de mi parte, es, Sí. ¿qué es el cristianismo real? El cristianismo real es conexión con Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Porque cristianos viene de Cristo, ¿verdad? Es lo que Cristo hacía. ¿Y por qué hacer cosas que van en contra de Cristo? ¿Sabes qué significa cristiano en el fondo? En el fondo, el A concepto ver, cristiano es mini Cristo. Mini Cristo, imagínese. O sea, lo que Dios quiere es que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Exacto. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Entonces, es por esa razón que en este programa venimos hablando sobre Halloween y el gran consejo es, como cristianos, como seguidores de Jesús, como aquellos que queremos recibir la herencia eterna, que queremos ir a vivir con Jesús, abandonemos estas cosas. No nos hacen bien estas cosas. O sea, abandonemos estas cosas que nos hacen que a nosotros podamos ser verdaderos seguidores de Jesús. Mira, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, el consejo es el siguiente, dice así, y no vivan ya como vive todo el mundo. Consejo para cristianos, no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, dice, cambien de manera de ser y de pensar. Y entonces sigue diciendo, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo me pregunto, ¿será que Dios quiere que nosotros los cristianos celebremos Halloween si es algo que no es bueno? Él dice, aquello que es agradable, aquello que es bueno y aquello que es perfecto es lo que debemos seguir. Para que podamos hacer eso, debemos ser cambiados y transformados en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. ¿Quién es el único que puede transformar tu manera de pensar? Cristo. Cristo. Cristo y solo Cristo. Entonces, si nosotros no estamos conectados a Cristo, es claro que todas estas cosas nos van a tirar. Es claro que va a ser difícil cuando alguien viene y dice, vamos a celebrar esto, vamos a celebrar lo otro. Va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque yo no estoy conectado a Cristo. Ahora, cuando yo me conecto a Cristo, cuando yo hago que Cristo sea lo primero y lo principal para mí, cuando yo intento parecerme cada vez más a Jesús a través del trabajo que el Espíritu Santo hace en mi vida, entonces ahí la transformación se empieza a dar. Y cuando esa transformación se empieza a dar, lo que tú quieres hacer es agradar a Cristo y no agradar a otros. Entonces ahí es donde Cristo comienza a decir, esto no te hace bien. Pero Señor, me gusta, pero no te hace bien, no lo hagas. Si no me hace bien, Señor, lo abandono. Ok,
Y ahí Cristo te empieza a dar ese cambio, esa transformación, esas nuevas opciones, ¿no? Ahora, es un proceso de transformación que Cristo está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Excelente, pastor. Y ya que usted estaba mencionando de que cuando nosotros tenemos a Cristo podemos, y ¿sabe qué, pastor? En mi experiencia personal, cada vez que yo estudio la Biblia, yo siento como que si Cristo se refleja en mí a los otros. Sí. Y aquí había una pregunta de una señorita que ya se nos pasó el tiempo, lamentablemente, Carol, que decía, ¿por qué vemos a espíritus malos y no vemos a los ángeles de luz? Sí. ¿Verdad? No, a veces no sabemos que los vemos, ¿no? Pero los vemos. Exactamente. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con una relación personal con Cristo, ¿no? Cuanto más estemos separados Sí. de Dios, cuando dejamos de leer su palabra, de tener un contacto permanente con Dios, pastor, entonces el enemigo es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Mira, Carolyn, mucha gente me pregunta y me dice, pastor, yo tengo miedo de todas estas cosas, ¿no? Y claro, tenemos miedo porque Dios no nos preparó para esto. No es natural, pastor. No es natural, No. no es natural. Una vez me tocó ir a la casa de una persona que sentía cosas en su casa, ¿no? Y me dice, pastor, ¿qué es esto? Y yo le digo, esto es aquí, no es algo natural, esto es algo completamente sobrenatural. Entonces le leí un texto bíblico que creo que Carolyn le puede hacer bien a muchas personas. Primera de Juan capítulo 5, versos 18 y 19 dice así. Yo te estaba hablando de transformación en Cristo, lo que Cristo hace en nuestras vidas, ¿no? Y aquí dice así, versos 18 y 19. Verso 18 primero. Dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida. Y el diablo no puede hacerles daño, dice. Qué tremendo. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente de este mundo está dominada por el diablo. Aquel que es cristiano, que sigue a Cristo, que nació en Cristo, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Recuerden lo que leí anteriormente en el libro de Santiago. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Yo creo, Carolyn, que este asunto es un asunto radicalmente importante para nuestro cristianismo. Y es por eso que no podemos terminar de otra manera que no sea de la forma de decir, lo más importante de todo esto es mi relación con Cristo. Juan dice, nacidos en Cristo, para que el diablo no nos toque. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a tener problemas y dificultades? Sí. Ahora bien, muchas veces los ángeles de Dios no se presentan visiblemente, pero llegan para ayudarte. A veces es una mano que llega en el momento que tú necesitas. A veces es una bolsa de comida que tú no esperabas. A veces es una indicación cuando estuviste perdido. Mira, Dios se manifiesta de muchas maneras y algún día, en la eternidad, quién sabe, nos vamos a sentar a ver en una pantalla 8.000K, 10.000K, 4.000K, no sé cuántos Pero K. con muchas ansias ese Y día. ahí vamos a ver, Carolyn, cuántas veces se nos aparecieron ángeles del Señor para protegernos y cuántas veces las luchas que nosotros no vemos, ellos sí las están luchando. Doy fe de eso. No hace falta verlo a los ángeles. Sabemos que ellos están actuando, los ángeles de Dios. Ellos están actuando. Y lo más importante es que ellos nos defienden, porque si nacemos en Cristo, el enemigo no puede tocarnos. Excelente, Pastor Rampoña. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Pastor. Como siempre, fue un gusto tener al Pastor Jorge Rampoña entre nosotros. Y antes de despedirnos, queremos mencionar allí un libro que ustedes pueden leer, titulado Un viaje a lo sobrenatural. Lo pueden conseguir en el Servicio Educacional Hogar y Salud, en alguna librería allí de América del Sur, o también a través de la página web de ACES, ¿ok? ACES, para que Editorialaces.com. Exacto, editorialaces.com, Un viaje a lo sobrenatural, un libro a ustedes que también les va a sacar muchas dudas. Pastor, ¿le parece y por si sobre oramos? todo este libro, búsquenlo. Biblia se llama. No es negra, pero es Biblia. No, ¿okay? es Biblia. Es Biblia, es Biblia, es Biblia. Y ahí están todas las respuestas. Más informaciones podríamos decir hoy en día en la Biblia. Exactamente, ¿verdad? sí. O si quieren estudiar la Biblia con nosotros, pueden hacerlo también. Aquí en la descripción les vamos a dejar. Siempre ofrecemos cursos bíblicos
y muchos de nuestros amigos también están estudiando la Biblia con nosotros. Exactamente. Amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y por favor vayan aquí a la parte de abajo y compartan este video para que otras personas también puedan conocer más a fondo lo que hay detrás de Halloween y los muertos. Pastor, ¿le parece si terminamos con una oración? Sí, claro, claro. Oremos aquí por las personas que tal vez quedaron con alguna duda o que están con algún temor o miedo. Por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta transmisión, por esta conversación que hemos tenido. Y gracias, Señor, porque sabemos que en Cristo tenemos esperanza de vida. Señor, ayúdanos, por favor, a vivir conforme a tu voluntad. Y si hay cuestiones que no nos quedaron claras, Señor, ayúdanos a clarificarlas a través del estudio de tu palabra. Pero especialmente ahora, Señor, quiero pedirte por aquellos que han perdido un ser querido, que tú los abraces, Señor, que tú le des esperanza de vida eterna y de resurrección eterna el día que tú vengas a buscarnos, Señor. Y Padre querido, ayúdanos a serte fieles. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amigos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Recuerden compartir esta transmisión.